bien, y en el bloque que semanalmente nos ofrece la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, vamos a conversar con Arturo Zulca, especialista en estudios culturales. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al vuelo. Un gusto conversar contigo. Un gusto, Raúl. Encantado. Bueno, yo sé que es ponerte en un compromiso, pero me gustaría enfocar la conversación en lo que está ocurriendo en nuestro país. Es decir, ¿por qué somos incapaces los peruanos de conversar y de canalizar de manera sana, constructiva, positiva, dialogante, nuestra ira, nuestra frustración, nuestro rencor? Fíjate, Raúl, ese desafortunadamente no es un impasse solamente de los peruanos, es un impasse en general de la humanidad y es uno que en verdad viene, como lo sabes, desde hace varios miles de años. Yo creo que allí el asunto central para buena parte de la humanidad, incluido el Perú, es que quizás en el último siglo, en el siglo pasado, en el siglo XX, en el siglo XXI, en el ámbito de la política se ha creído que para que haya cierta tranquilidad en el país X, Y o Z, se ha creído que la democracia es suficiente. Ajá. Sin embargo, la democracia, claro, obviamente la dictadura no es deseable, pero la democracia no es suficiente. ¿Y a qué me refiero con que la democracia no es suficiente? A que la política no es suficiente. Es decir, lo que en realidad, digamos, la mejor forma de salir de ese tipo de entrenamientos es yendo a algo superior a la política. La ética y lo que hoy en día se dice mucho y me parece bien, el trabajo con la inteligencia emocional de los seres humanos. Si no nos manejamos en ese plano, esas circunstancias van a seguir. Y en realidad estas circunstancias de violencia suelen ocurrir porque solemos creer, y subrayo el creer, es decir, es algo que está al nivel de la mente, solemos creer que la forma de salir del sufrimiento en el que yo me encuentro es ocasionando sufrimiento a aquellos a los que culpo de mi sufrimiento. Y hay ciertas escaladas a los extremos de la violencia, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial y los diferentes totalitarismos del siglo XX, ciertas circunstancias en las que pareciera que los seres humanos, aunque lo que voy a decir suena un poco duro, pareciera que se necesita llegar a un punto de saturación del dolor y el sufrimiento para darnos cuenta que la vía de emanciparnos del sufrimiento no es propinando sufrimiento al otro. Y eso lo digo tanto para las personas y grupos que están en el Estado, así como los que están en la Ajá. sociedad civil, que todos son seres humanos, finalmente. ¿Estamos en ese camino? ¿O tenemos todavía esperanzas? ¿Estamos en un estadio Eh, previo? ¿Se puede yo, corregir esta escalada? sin duda, se puede corregir. Yo, sinceramente, pienso que la forma de corregir esta situación sería a partir de una escucha atenta, profunda, comprensiva y compasiva de todos los actores sociales involucrados. No sé cuánta capacidad puedan tener. Hay por ahí un dicho según el cual uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos dos orejas y una sola boca? Bueno, para escuchar el doble y hablar la mitad. Y lamentablemente, en ocasiones hacemos lo contrario. Hablamos el doble y hablamos de manera inadecuada y escuchamos la mitad y escuchamos de manera inadecuada. ¿A qué me refiero con hablar de manera inadecuada? Hablar emitiendo juicios, quejas, reclamos, reproches, recriminaciones. Es decir, hay toda una cantidad de formas de comunicación agresiva que en la vida cotidiana hemos naturalizado como si fuesen pacíficas. A veces el político X, Y o Z o la persona que manifiesta su desacuerdo con la cuestión política grita, insulta, etiqueta despectivamente, juzga, condena, culpabiliza y pareciera que consideramos pacífico eso. No, eso no es pacífico. Hemos normalizado esas conductas, esas actitudes y esas formas de comunicarnos verbal y corporalmente como si fueran pacíficas. Ujú. Pero de pacifismo no hay nada. Arturo, una última pregunta. En la escalada de violencia,
por ejemplo, que vive el país o que en general se vive cuando somos incapaces de manejar nuestra ira, de gestionar nuestra cólera, ¿qué papel cumple el resentimiento? Una palabra que me parece es importante. Sí, sí. El resentimiento es una manera prolongada de que permanezcan las emociones de baja frecuencia dentro de nuestra mente y dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué me refiero con emociones de baja frecuencia? A la rivalidad, al miedo, a la posesividad, a la culpabilidad, al enjuiciamiento, etcétera, etcétera. Si es que se mantiene eso en el tiempo, o sea, no solamente unos minutos, sino, y no solamente unas horas, sino días, semanas, meses, hay varias consecuencias. Una consecuencia es que la convivencia entre los seres humanos puede lamentablemente tender a la destrucción mutua. Y otra posibilidad es, y esto es más usual de lo que uno puede creer, es la enfermedad. Un estado prolongado de resentimiento en la mente se refleja siempre en el cuerpo. Porque, y permíteme decir esta cuestión chiquitita antes de culminar, porque, claro, cuando tenemos ese tipo de emociones, lo que se llama emociones de supervivencia, tendemos, nuestro cuerpo, básicamente nuestro sistema nervioso simpático, tiende a producir una serie de hormonas del estrés que prepara para el espécimen en cuestión solamente para dos actitudes, o el ataque o la huida. Ese tipo de actitudes son buenísimas si es que yo tengo un león, un tigre o una hiena frente a mí. Y de hecho un ciervo, si tiene un león o una hiena frente a sí, corre. Y si fueras un tigre frente a un león, atacas. Pero los seres humanos digamos, producimos mentalmente, artificialmente, esas hormonas del estrés dentro de nuestro cuerpo, básicamente porque nos obsesionamos en el pasado o nos obsesionamos en el futuro y ni el pasado ni el futuro existen. Entonces, salimos de lo único que existe, el aquí y el ahora, el presente continuo. Y queremos que el otro actúe como yo quiero, y para que yo me sienta bien, quiero que el otro encaje con mis moldes mentales, e impongo. Y solo hay dos opciones, diría yo, en la vida, frente a esas circunstancias. O busco tener la razón, o busco vivir en paz. De acuerdo. Son solo dos. Vamos a quedarnos con esa reflexión final. Estupendo. Arturo Zúñiga, especialista en estudios culturales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Un verdadero placer poder conversar contigo, especialmente en esta coyuntura en la que parece que todos tuvieran muchas bocas y ningún oído. Un placer. Un abrazo grande. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en el vuelo. Nos reencontramos mañana a mediodía. Permiso.